mismo, amigos, arrancamos nuevamente una vez más nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026 y esta pelota, la Trionda, entrará en acción, empezará a rodar desde el 11 de junio de este 2026. Víctor. Así mismo, Neri, nosotros acompañamos a nuestros amigos con todos los detalles, las selecciones, los estadios y, por supuesto, hablar de nuestra querida albirroja. Bien, amigos, continuamos con nuestro recorrido, con este apasionante recorrido que hacemos juntos todos los días y que le denominamos Camino al Mundial. Sí, este año es un año donde la Copa del Mundo se va a estar jugando en Estados Unidos, México y Canadá. Te cuento que el fútbol mundial cada vez es mucho más parejo y eso se ve especialmente en los finales de la Copa del Mundo, porque justamente tanto el Mundial del 2006 en Alemania, el de Sudáfrica 2010, el de Brasil 2014 y el último Mundial, Qatar 2022, no se pudieron definir en los 90 minutos. Al contrario, tuvieron que jugar los famosos tiempos extras, sí, dos tiempos de 15 minutos lado a lado y por supuesto también en algunos casos terminaron siendo resolvidos en la tanda de los penales. Por supuesto, eso nos indica de que el fútbol moderno actualmente es mucho más táctico, mucho más físico y mucho más equilibrado, y por sobre todas las cosas es que las selecciones, a medida que van avanzando de fase, ya se respetan muchísimo más y de repente hasta un poco a veces dejan de crear situaciones tan ofensivas porque el fútbol pasa mucho por la parte táctica en la mitad de la cancha. Vamos a ver, en una Copa del Mundo donde 48 selecciones van a estar, 104 partidos, cómo se define este nuevo formato. Y queremos recordar un dato muy importante de un mundial que ocurrió justamente en 1954. Estamos hablando del Mundial de Suiza, que fue el mejor. ¿Por qué? Porque el mejor con promedio de goles. Sí, el Mundial de Suiza 1954 es ampliamente considerado el torneo con el promedio de goles más alto de la historia de la Copa del Mundo, con una cifra récord de 5.38 goles por partido. Interesante. Se marcaron 140 goles en solo 26 partidos, destacando la selección de Hungría y partidos de alta puntuación, consolidándose como una de las ediciones más prolíficas y ofensivas. Datos interesantes y claves del Mundial de Suiza 1954, promedio histórico con 140 goles en 26 partidos, el promedio de 5.38 goles por encuentro sigue siendo el más alto jamás registrado en una Copa del Mundo. Y hablando de la selección de Hungría, que fue una selección arrolladora, el equipo húngaro anotó 27 goles en solo 5 partidos, un promedio asombroso de 5.4 goles por encuentro. Pero hay partidos de locura, como lo llamaron. En aquel entonces se registró el partido con más goles en la historia de los mundiales. Austria 7, Suiza 5, 12 goles en total. Y hablando del máximo goleador, el jugador Sándor Kocsis de Hungría fue el máximo goleador con 11 goles en apenas 5 partidos. Ese torneo marcó un hito ofensivo difícil de superar en la era moderna del fútbol mundial. Como te venimos comentando, es un torneo muy atípico, muy diferente de lo que solemos ver. Es lo que vamos a presenciar en este año 2026. 48 selecciones. Una de ellas es la selección de Congo. Sí, la selección de fútbol de la República Democrática de Congo es una de las selecciones que van a estar participando en esta edición de la Copa del Mundo con una historia bastante rica. ¿Sí? Antes conocida como el Zaire, fue una de las primeras selecciones del África en destacarse a nivel internacional. Su momento más importante en mundiales fue en el año 1974 bajo el nombre de Zaire. Fue un hecho histórico porque fue una de las primeras selecciones en participar en una Copa del Mundo. Ha ganado Copa Africana de Naciones en 2 ocasiones, en el año 1968 y también en el año 1974. Jugadores importantes en su historia, como por ejemplo Tresor Mputu,
uno de los talentosos de su generación. Otro, el jugador Nonda, delantero destacado también en Europa. Como tantos equipos africanos, se caracteriza por tener un equipo ordenado, físicamente muy fuerte, y vamos a ver qué tal les va en esta edición de la Copa del Mundo. Y seguimos hablando de las selecciones que participan en esta Copa del Mundo, sí, de la selección africana, sí, un equipo africano, nuevamente la selección congoleña, conocida también anteriormente como Zaire, en 1974, y vuelven a un mundial después de 52 años, sí, más de 50 años, y están allí nuevamente marcando presencia después de ganarle a Jamaica en la repesca. Pero esta selección tiene una base de jugadores sólida en Europa, figuras como Chancel Mbemba, el equipo que busca potenciar su plantilla con nuevas nacionalizaciones para competir en el grupo K. Justamente están allí Portugal y Colombia. Pero hay algunas figuras claves de esta selección, como por ejemplo destacan jugadores experimentados, como ya te contábamos del caso de Chancel Mbemba y Cedric Bakambu. También hablando de la estrategia del refuerzo de esta selección, la Federación Congoleña busca nacionalizar hasta 10 futbolistas con raíces congoleñas que juegan, por ejemplo, en Italia, Francia, en España, Alemania, Inglaterra, para mejorar su competitividad antes del torneo. Y hablando justamente del estilo de juego, cómo viene la selección congoleña, mostraron un juego sólido en los últimos tiempos y estratégico bajo presión en las eliminatorias, siendo un equipo que combina fuerza física, velocidad con talento técnico en ascenso. Esta es la selección de Congo, que también va a dar sorpresa y quiere dar pelea en esta Copa del Mundo 2026. La albirroja de Gustavo Alfaro, por supuesto, también se va preparando para lo que va a ser esta Copa del Mundo y tuvo sus dos últimos amistosos. El primero fue el 27 de marzo ante Grecia, victoria importante, un gol contra cero, gol de Diego Gómez, donde el encuentro tuvo la particularidad del debut de Gastón Olveira, este portero nacionalizado, ¿sí? Y por supuesto también el jugador Mauricio Magallanes, que hizo su debut con nuestra querida selección paraguaya de fútbol. El siguiente compromiso amistoso fue ante Marruecos, una selección mucho más fuerte y según nuestro entrenador Gustavo Alfaro incluso es candidato a quedarse con esta edición de la Copa del Mundo. No sé si es tanto así, lo cierto y lo concreto es que fue un partido muy duro, que Paraguay justamente no pudo revertir ese resultado adverso, y vamos a ver cómo le va a nuestra querida albirroja en esta Copa del Mundo. Se habla incluso de que allá por finales de mayo se podría dar un nuevo amistoso, pero eso todavía está por definirse. Y seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con nuestra selección paraguaya de fútbol y el efecto Alfaro, sí, el efecto del DT Alfaro en nuestros jugadores, y no solamente en nuestros jugadores, sino en toda la población paraguaya. Por eso quiero comentarte acerca de este ciclo del Faro que lleva adelante la selección paraguaya, que ha generado una transformación evidentemente anímica y futbolística, devolviendo la ilusión y el ADN de garra a la albirroja, como conocemos la garra guaraní. Logró recuperar la confianza de los jugadores y conectar con la afición, llevando al equipo de zona de eliminación a puestos de clasificación directa mundialista. Pero algunos efectos de Alfaro en la población y equipo, por ejemplo, el impacto, como te decíamos, anímico y psicológico, la conexión emocional y la renovación de la identidad de juego, que restauraron los patrones históricos de entrega y resiliencia. O sea que, hablando de resultados y confianza, Alfaro logró mantener un invicto y resultados claves contra selecciones fuertes como Brasil, Uruguay, posicionando a nuestra albirroja, la selección de Paraguay, en la zona de clasificación directa al Mundial 2026. Un efecto magnífico, tremendo, que ha logrado Alfaro, no solamente en los jugadores, sino en toda la población de Paraguay. Bien, gracias querido Neri. Y por supuesto, antes de despedirnos, queremos decirle que como en la vida y en el fútbol también, a veces nos cansamos, nos fatigamos, eso es normal. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Isaías 40:29, Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Confiemos en él. Una edición más, un capítulo más de nuestra cuenta regresiva al Mundial 2026 y estamos muy ansiosos de ver a la selección paraguaya de fútbol también en acción. Por eso, vamos a Albirroja, vamos Paraguay. Víctor, nos vamos. Nos vamos, mañana regresamos, pero antes quisiera decirle a los amigos a que comenten, a que compartan todos nuestros contenidos en YouTube, Facebook, estamos como Radio Mensajero. Chao, chao.